buenas tardes, familia de Luz y Libertad. Nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares. Queremos juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta ocasión queremos comenzar felicitando a las personas que cumplen años en esta semana. Hay varios, por cierto. El hermano Osvaldo Miranda, los hermanos Lupe y Erlinda cumplen años de casados. Los hermanos Vicente y Ofelia cumplen años de casados también. Jacob Lizárraga cumple años. La hermana Lorena y Juan Ventura cumplen años de casados. La hermana Esperanza Bravo cumple años. Karina Quintero y Roger Molina cumplen años, todos ellos. Les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga y que se la pasen muy bien en este año que está comenzando para ustedes. También queremos felicitar a las siguientes personas que han terminado una etapa importante en sus vidas, y me refiero a aquellos que se han graduado de la preparatoria o de la universidad o el colegio. Sé y entiendo y lo sentimos mucho que no haya sido la manera en que ustedes quisieran haber terminado este periodo en donde hubieran podido tener una graduación como normalmente lo hacen, pero como iglesia queremos reconocer el esfuerzo que han hecho, que han logrado, y felicitamos a las siguientes personas: a Iván Estrada, Fernando Rubio y también a Rochelle Obregón. Ellos se graduaron de la preparatoria. Y de la universidad o el colegio fue también Christopher Ruiz, la hermana Yadira Brito, Eric Villalpando, Jasmine Zavala y Carly Rubio. Todos ellos hicieron un gran esfuerzo y merecen que los felicitemos. Les deseamos lo mejor, que el Señor siga estando con ustedes, que los bendiga y los lleve a logros mucho más altos, más grandes, en donde Dios sea glorificado y ustedes puedan cumplir el propósito por el cual el Señor los ha tenido en esta vida. Les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga, que se la pasen muy bien. Vamos a continuar con el programa. Esta semana oramos por la familia Hernández, por el pastor Josué, la hermana Maribel, Ivette y Adrián. Acompáñenme en su casa para orar por ellos. Mi Dios, primeramente vengo agradeciéndote por este día. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de poder compartir aún a través del video, mi Dios. También gracias por la familia Hernández y cada uno de sus miembros. Gracias porque lo has traído y bendecido hasta aquí, mi Dios. Y gracias porque has estado con ellos en cada paso que toman. También gracias, mi Dios, por los planes que tienes para ellos, en la manera que los vas a seguir usando para impactar a Luz y Libertad hasta como lo han hecho hasta ahorita, mi Dios. Gracias por sus vidas y gracias por ellos, mi Dios. Vengo pidiendo que los bendigas y los sigas guardando, que estés con ellos en cada momento de su vida, en cada paso que ellos tomen, mi Dios, ya sea espiritualmente aquí en la iglesia o en su casa y en sus trabajos, mi Dios. Vengo pidiendo que les dé sabiduría en cada situación que enfrenten. Los niños en la escuela con sus amigos, a hermana Maribel en su trabajo, mi Dios, en cada decisión, también para su casa y el pastor aquí en la iglesia, mi Dios. Guárdalos y bendícelos y llénalos de tu presencia para que ellos puedan hacer tu plan y puedan seguir tu obra, mi Dios. Bendice sus necesidades, provees por ellas, mi Dios. Nunca los dejes de tu camino, mi Dios. Te pido también por cada miembro de Luz y Libertad que podamos ser de apoyo a la familia Hernández, para que ellos puedan seguir creciendo como familia y espiritualmente, para seguir impactando a Luz y Libertad y a la comunidad, mi Dios. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes, iglesia. Vamos a exaltar a nuestro Rey. Vamos a declarar que Él es digno y poderoso. Vamos a ir donde estás, iglesia. Te invito en este momento a que podamos exaltar su nombre. Come on, church, there where you are, I invite you that we can take this time to say, Jesus, I love you. Jesus, I want to spend this time with you and declare that you are God. Vamos, iglesia, dile aquí conmigo. Mi Dios, mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte hoy, en ti confío. Reinos que se estremecen, pero confiamos siempre en ti, tu nombre Jesús.
y en ti confiamos, Jesús. Eres Señor, el Rey por siempre Dios te exaltamos. Eres Señor, el Rey por siempre eres. Vamos una vez más, dile. Y eres Señor, el Rey por siempre Dios te exaltamos. Eres Señor, el Rey por siempre eres. Dios de victoria. Sí, Señor, tú eres un Dios de victoria, Padre. Come on, church, we sing unmatched. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We sing. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. We sing, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. So yes, Lord. Come on, church, we sing. We lift our banner. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, come on, church, we declare these words. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Y eres Señor, el Rey por siempre Dios te exaltamos. Eres Señor, el Rey por siempre eres. Dios de victoria. Jesús, gracias Padre porque tú eres bueno. Gracias Señor por tu gracia que tú nos has dado. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Vamos, dile aquí conmigo, iglesia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Quien mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, dile. Grande es tu gracia, oh Dios, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh sí, Señor, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, yo canto por lo que hiciste en mí. Oh, sí, Señor.
Come on, church, we sing. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. We sing, who rules the nations? Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. We sing, you lay down your life so that would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Vamos con tu voz, dile aquí, iglesia, digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Grande es su gracia, oh Dios. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Oh, sí, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, yo canto por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, cantamos por tu gran amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Señor, queremos tomar este tiempo, Padre, para levantar tu nombre en alto en este momento, para decir, Señor, no hay nadie como tú. Señor, tú eres un Dios incomparable. Señor, tú eres un Dios que eres poderoso, que eres grande. Tú eres un Dios que está en control en este momento. Iglesia, yo te invito ahí donde estás en tu casa, a que tú le puedas decir en este momento a tu Rey: aquí estoy para ti. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador.
Vamos, dile aquí conmigo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, oh sí, Señor, es cautivado por tu amor. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, y eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor, tú eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias, Padre. Vamos, iglesia, dile aquí conmigo. Aleluya. 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 Sí, Señor. En este momento levantamos un aleluya. Levantamos un aleluya en medio de esta circunstancia, Padre, y declaramos que como tú no hay otro, y a ti vamos a adorarte, Padre, y a ti vamos a glorificar, Jesús. Oh, sí, Señor. Vamos, iglesia, dile aleluya. Aleluya. Sí, Señor, hoy cantamos aleluya. 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 incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, que eres mi Señor, mi Salvador. Hoy cantamos ante ti, Jesús, y damos
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Jesús. Muy bien, estamos listos para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, pero como cada vez que me toca compartir la palabra, te invito a que ores conmigo y le pidamos a Dios que te hable, que nos transforme a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, humillo mi vida delante de ti y te ruego, Señor, que tú tomes control de mi mente, de mis emociones, de mis palabras. Espíritu Santo, te ruego que tú seas quien me uses, que tú seas el que transformes la vida, el que convenzas el corazón de todo aquel que escuche tu palabra en esta tarde. Señor, te doy la honra y la gloria por lo que harás a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En su pieza literaria, Historia de dos ciudades, el escritor Charles Dickens hace contraste de la vida en Londres y la vida en Francia durante el tiempo de la Revolución Francesa. Y en la introducción a esa novela que él escribió, él dice de la siguiente manera: fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue la edad de la sabiduría, fue la era de la necedad. Fue la época de la creencia, fue la época de la incredulidad. Fue la temporada de la luz, fue la temporada de la oscuridad. Fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de desesperación. Tuvimos todo ante nosotros, tuvimos nada ante nosotros. Y esta introducción que te acabo de leer nos da una pauta de lo que quiero compartir en este momento contigo. Y se refiere a la vida que hemos estado viviendo durante las últimas 8 semanas, o tal vez más para algunos. Este tiempo que hemos vivido, muchos pudieran decir que ha sido el peor de los tiempos que han vivido. Tiempos donde gente se ha enfermado, gente ha muerto, mucha gente vive en temor, algunos han perdido sus trabajos y ahora viven en escasez, y eso causa que muchos vivan en incertidumbre. Sin embargo, para muchos este tiempo, aunque ha sido considerado el peor de muchos, también es el que ha sido mejor para nuestra vida, en la vida de muchos también. Ahora, la Biblia contiene varios ejemplos de personas que vivieron su mejor vida en el peor de los tiempos. Pudiera pensar en José, un joven que fue vendido por sus hermanos, pero que aún así el Señor estuvo con él. Cuando él estuvo en la cárcel, la Biblia dice que el Señor estaba allí con José. Todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Y llegó a ser el segundo en el rango de gobierno en el país de Egipto. Pudiéramos pensar también en Job, un hombre que perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todas sus pertenencias. Aún su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y al final, casi al final de este libro de Job, él llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es algo que es, increíble, de que un hombre llegue a decir eso después de haber perdido todo lo que él perdió. Sin embargo, para él esa fue una parte muy buena en su vida. Pudiéramos pensar también en los amigos de Daniel. Estos amigos que se les dijo que tenían que inclinarse, adorar a una estatua hecha por el rey. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y fue en medio de ese horno que fueron lanzados, supuestamente para matarlos, que ellos descubrieron que Dios es poderoso, que Dios estaba con ellos. Ese fue el mejor momento de su vida. También pudiéramos pensar en Pablo, un hombre que le decía a Dios que le quitara un aguijón en la carne, y sin embargo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y Pablo pudo entonces decir que cuando él era débil, entonces él era fuerte. Él pudo descubrir una área buena de su vida en medio del tiempo que pudiera decir que fue uno de los más malos que pudo haber vivido. Si tú estás viendo este mensaje,
Dios quiere mostrarte que estás viviendo tu mejor vida. A pesar de que estás viviendo en el peor de los tiempos, Dios quiere enseñarte que estás viviendo tu mejor vida. Para ver esto, para entender lo que te estoy diciendo, te voy a invitar a que abras tu Biblia y que tú busques el libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver algunos versículos y vamos a ver cómo es que Dios nos quiere enseñar de qué manera podemos apreciar la mejor vida en medio del peor de los tiempos. Be careful to obey all the commands I'm giving you today. Then you will live and multiply, and you will enter and occupy the land the Lord swore to give your ancestors. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character, and to find out whether or not you would obey his commands. Yes, he humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that the people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord. For all these 40 years, your clothes did not wear out, and your feet did not blister or swell. Think about it. Just as a parent disciples a child, the Lord your God disciples you for your own good. When your flocks and herds have become very large, and your silver and gold have multiplied, along with everything else, be careful. Do not become proud at the time and forget the Lord your God, who rescued you from slavery in the land of Egypt. Do not forget that he led you through the great and terrifying wilderness with its poisonous snakes and scorpions, where it was so hot and dry. He gave you water from the rock. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestors. He did this to humble you and test you for your own good. He did this all so you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. El pasaje que nos han ayudado a leer nuestros hermanos nos habla acerca del pueblo de Israel. Ellos se encontraban en un lugar muy cerca de entrar ya a la tierra prometida y el Señor Dios les habla por medio de Moisés. Ahora, cada uno de ellos habían sido testigos de una jornada muy difícil, una jornada muy dolorosa, en donde ellos, aunque no lo menciona, habían sido testigos, bueno, no en ese pasaje, ellos habían sido testigos, con excepción de Josué, de Caleb y de Moisés. Todos los demás del pueblo de Israel que hasta ese momento estaban con vida, fueron testigos de la muerte de sus antepasados, de sus padres y de sus abuelos que durante 40 años caminaron y murieron, quedaron allí en el desierto porque habían sido desobedientes a nuestro Dios. Ahora, además de lo que en este pasaje no lo dice, pero que sí la Biblia nos narra en otros pasajes de la Biblia, escucha las situaciones que esta generación del pueblo de Israel vivieron. En el versículo 2 dice de esta manera: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha caminado por el desierto. Obviamente que vivimos en el desierto, pero estoy hablando de una experiencia en donde literalmente caminabas en un área que estaba despoblada, un área donde no había sombra, un área donde estaba muy caliente. Pues esa era la área donde el pueblo de Israel caminó, y dice la Biblia que Dios los guió por el desierto. Y también hace el énfasis, dice, durante 40 años. Yo no sé cómo se sienta o cómo tú te sientas respecto a esperar. Sin embargo, la Biblia dice que ellos estuvieron caminando por 40 años en el desierto. Sigue diciendo el versículo 2, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. El versículo 3 sigue diciendo, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre
Y en el versículo 15 dice, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. Me pregunto el por qué Dios haría ese énfasis. ¿Por qué le diría a Dios ese inmenso y terrible desierto? Me pregunto si era algo en el que Dios estaba enseñándoles que las situaciones que habían vivido fueron terribles, fueron muy difíciles para ellos. Ahora sigue diciendo ese versículo 15 que el desierto, ese terrible desierto, estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas. Ahora, yo no sé tú, pero si a mí me dicen que vamos a ir a caminar, vamos a ir a subir una montaña y que pueden salir víboras de cascabel como las que hay aquí en Arizona, yo creo que diría, ¿sabes qué? Mejor voy a esperar a que sea un momento en donde no sea el que salgan las víboras. Pues la Biblia dice que el desierto por el cual Dios guió al pueblo de Israel estaba lleno de escorpiones y de serpientes venenosas. Y no solamente eso, pero también dice que el desierto era tan árido y caliente. El versículo 16 dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte. Nota eso. Ahora, por favor, quiero que escuches esto. Dios jamás esconde el hecho de lo que pasamos por situaciones difíciles. Jamás va a decir, oh, no, tú no viviste por una situación difícil. O tampoco nos va a decir que debemos de pretender como que las situaciones no nos duelen o no fueron difíciles. Dios jamás haría eso. Dios habla de esas situaciones que el pueblo de Israel vivió porque estaba reconociendo que lo que ellos vivieron fue algo duro, fue difícil, fue doloroso. Hermano, Dios está al tanto de las situaciones difíciles que tú estás viviendo. Él conoce el dolor que tú has sufrido. Él sabe todo lo peor del tiempo de tu vida que has vivido. El Señor sabe todo lo que ha sido terrible, difícil para ti en tu vida. Ahora, podemos hablar de las cosas que nos han pasado, pero Dios quiere enseñarnos lo mejor de nuestra vida en medio de ese tiempo que muchos consideramos el peor de nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que nosotros descubrimos lo mejor de nuestra vida en medio de lo peor de los tiempos? Te quiero sugerir lo siguiente, es al recordar no solamente lo que pasamos, sino cómo Dios nos ayudó en medio de ello. Te lo voy a repetir, debemos de recordar no lo que pasamos, no lo que tú pasaste, sino cómo Dios nos ayudó en medio de eso. Mira lo que dice este versículo 2. Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto. Es importante este pasaje, que escuches, que notes que dice que el Señor tu Dios te guió por, te guió por el desierto durante 40 años. No fue una mañana, no fue una hora, no fue un instante, fue durante 40 años que el Señor Dios había guiado a este pueblo por el desierto. Ahora es importante que cuando nuestro Dios nos lleva por el desierto, nunca nos va a dejar allí. Nunca nos va a dejar ahí. El Señor si nos lleva al desierto, nos va a sacar del desierto. Mira, el Salmo 23, en el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta versión lo dice así. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. El Señor, si es que nos lleva a Él por el desierto, el Señor nos va a sacar del desierto. Espera eso, el Señor lo va a hacer. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 4, que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Pero también nos dice al final de ese capítulo que el Señor Jesús salió del desierto. Noten entonces que Dios no le pidió al pueblo de Israel que recordaran qué habían vivido.
Ellos no necesitaban que se los recordaran, ellos ya sabían, ellos habían pasado por esos 40 años en el desierto inmenso, terrible, lleno de escorpiones, de serpientes. Ellos habían vivido, a veces experimentaron momentos sin agua, tuvieron necesidad de pan, y el Señor les proveyó todo eso. El Señor les decía: no quiero que pienses ahorita en qué pasaste, sino en cómo Dios te ayudó a pasar por esas situaciones, cómo Dios te guió al pueblo de Israel por 40 años. ¿Cómo fue que Dios los guió a través de ese desierto? Pues la Biblia nos habla de que el pueblo de Israel fue guiado por una nube. Y la Biblia nos habla que cuando el pueblo de Israel tenía que moverse, andar, seguir su recorrido, la nube se empezaba a mover. Y de noche era una columna de fuego. Ahora te preguntarás, ¿qué hay de maravilloso en eso? Creo que si tú alguna vez estás en la parte de afuera y está haciendo mucho calor y está el sol intenso y viene una nube y cubre el sol, le dices: wow, gracias por esa nube porque te cubre del sol. Y esa nube representaba la presencia de Dios que guiaba al pueblo de Israel. Otra de las cosas que no sabemos o a lo mejor no pensamos es de que en el desierto la temperatura puede ser muy extremosa, muy caliente y a veces muy fría. Y en la noche dice la Biblia que esa columna de nube en la noche se volvía una columna de fuego. Y era para seguir guiándolos, pero también para mantenerlos calientitos. Qué hermoso, hermano, qué hermoso el poder del Señor, que hace lo que Él tiene que hacer para mostrar que el Señor está con ellos y que los está guiando a través de la situación que es difícil. Dios también les dio pan, pero no un pan que ellos cosecharon, digamos, el trigo y lo molieron. No. La Biblia dice que Dios les dio pan, pero un pan del cielo, maná. Dios también les dio agua y les dio agua de una roca. Ahora, todas esas circunstancias son tales que nos hacen pensar, digo, wow, es increíble que caiga pan del cielo. Que salga agua de una roca. Sin embargo, Dios lo hizo para mostrarles al pueblo de Israel que estaba con ellos. Hermanos, lo mejor de tu vida lo descubres al recordar cómo Dios te guió a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de la preocupación, de la tristeza, de la frustración. De todo eso, hermano, es que nosotros podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros. Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 5, que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No vamos a descubrir la consolación hasta que pasemos por un momento de tristeza o de llanto. Entonces podrás experimentar la presencia de Dios, un momento tan hermoso que no lo hubieras podido conocer si no hubieras vivido un momento de tristeza. Yo te pregunto, ¿sabes cómo es que Dios te ha dado esa paz? ¿Cómo es que has podido experimentar paz en medio de la tormenta? ¿Cómo es que has podido tener esperanza? ¿Cómo es que has podido tener paciencia, gozo? ¿Cómo has tenido comida, techo donde vivir? ¿Cómo has tenido salud durante las últimas 8 semanas? ¿Cómo es que ha sucedido eso si no es porque Dios lo hizo posible? Ahora, si te pones a preguntar cómo es que eso fue posible, es muy probable que no lo vas a poder entender. No vas a poder describir ¿cómo es que tuviste alimento en tu casa cuando tenías menos dinero entrando a tu bolsillo? ¿Cómo es que tuviste paz cuando todo alrededor era un caos? ¿Cómo es que pudiste tener salud cuando a tu alrededor las personas estaban enfermas? Y no hay una explicación más que decir: el Señor Dios lo hizo. Dios estuvo con nosotros a través de estas semanas que hemos vivido. Dios ha estado contigo en otras épocas de tu vida también. Dios continuará estando contigo en otros momentos difíciles de tu vida, porque el Señor es fiel. El Señor es bueno. Otra de las maneras en que Dios nos quiere enseñar lo mejor de nuestra vida en medio del peor de los tiempos es cuando nosotros descubrimos el propósito de ese tiempo difícil.
Es importante saber el propósito de Dios para permitir que nosotros pasemos por ese tiempo difícil, ese tiempo que pudiéramos decir que es el peor de nuestra vida. En el mismo libro de Deuteronomio 8, los versículos 2 y 3, y luego el 5 y el 16 y 17, dice así. Mira, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Y aquí está la clave en una de las partes del versículo, dice, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Versículo 3, lo hizo para enseñarte, escucha, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Versículo 5, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina por tu propio bien, o para tu propio bien. Versículo 16, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo, escucha, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que, ahí está el propósito, para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esa riqueza con mis propias fuerzas y energías. Tú que me estás escuchando, cuando pases por una situación difícil, lejos de solamente pensar que ha sido el peor de los tiempos en tu vida, yo te animo a que en este momento tú le preguntes a Dios, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Cuál es el propósito por el cual permites que pase por esta situación tan dolorosa, tan difícil, tan complicada? Pasados los versículos que acabamos de leer, hay 4 cosas que te quiero sugerir que Dios nos enseña durante el peor de nuestros tiempos. Dios nos puede estar enseñando, número 1, tu carácter. ¿Qué hay en tu carácter? Y tu carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Cuando la gente no nos ve y cómo nos comportamos, eso habla de tu carácter. Y dice la Biblia que el Señor nos puso a prueba, o dice al pueblo de Israel, los puso a prueba para revelar su carácter. ¿Cómo es que reaccionamos ante las cosas que no nos agradan, las cosas que van en contra de lo que nosotros quisiéramos? Número 2, Dios también puede permitir las situaciones difíciles, dolorosas, para mostrar si tenemos el amor suficiente por Dios para obedecerlo. Pudiéramos decir, Señor, te amo, pero Dios no es suficiente solamente decirle a Dios, te amo. Dios a través de Jesucristo nos dijo que si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, la obediencia tiene que ir conectada con el amor. No es solamente cuestión de decir, te amamos Dios, y luego lo desobedecemos. La número 3, dentro de las cosas que Dios nos puede estar enseñando durante una temporada difícil, es de que necesitamos a Dios y que no necesitamos las cosas que Dios nos da. ¿A qué me refiero? Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé algo y buscamos más lo que Dios nos da que a Dios que nos lo da. Entonces, si estás pasando por una situación difícil, ponte a pensar si tu enfoque está en recibir algo y no en tener comunión con Dios. Dios nos ayude a que podamos nosotros buscar más a Dios, aun si Él nos da o no nos da las cosas que nosotros pensamos que necesitamos. Y número 4, Dios nos quiere enseñar, nos quiere humillar a tal punto en el que reconocemos que sin Dios no podemos, que sin Dios no tenemos los recursos para salir adelante. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente perdió sus ahorros? ¿Cuánta gente está en el hospital y quisieran cambiar sus circunstancias, pero no pueden?
Es en esos momentos donde todo lo demás falla, que nos damos cuenta que lo único que nunca nos falla, el único que nunca nos falla es nuestro Dios. Y Dios está allí contigo y estará con nosotros y nos ayudará a salir de la situación que estamos pasando. Finalmente, te quiero sugerir que lo mejor de tu vida lo puedes descubrir cuando eres agradecido. Cuando tú le das gracias a Dios. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren en todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El siguiente versículo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es hasta que nosotros le depositamos nuestras cargas a Dios y le decimos, Señor, te doy gracias, que Dios nos empieza a manifestar su paz. Ahora, es importante el pensar en qué le damos gracias o por qué le damos gracias a Dios. Si cuando tú le presentas a Dios tus peticiones, que son válidas, situaciones difíciles, dolorosas, yo te animo a que no nada más pienses en las cosas negativas de esa circunstancia que le estás presentando a Dios en oración, pero busca una razón o varias razones por las cuales darle gracias a Dios que complementa esa petición. Piensa en las situaciones que Dios ha mostrado que está contigo. El libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 16 al 18 dice también de esta manera: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Y sigue el versículo 18 diciendo, sean agradecidos en toda circunstancia. No nos dice por toda circunstancia, sino que en toda circunstancia. Pues dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios nos está retando a que seamos agradecidos. Yo te animo a que busques en la internet y veas los beneficios de estar agradecidos. Te vas a dar cuenta que científicamente, médicamente está comprobado que el darle gracias, ser agradecidos, va a beneficiar tu salud. Y no solamente tu salud física, pero tu espíritu. Vas a poder experimentar esa paz que nadie puede entender en medio de la situación tan difícil que estás viviendo. Dale gracias a Dios. Piensa en cada una de las cosas que Dios ha hecho por ti. Cómo Dios ha estado contigo. Cómo Dios te ha ayudado, te ha guardado. Si tú estás vivo, te decía hace unos momentos, es porque Dios ha permitido que tú estés vivo. Si ha habido cientos de miles de personas que se han enfermado por este virus y tú estás vivo, dale gracias a Dios porque Él te ha protegido. Estás vivo, estás saludable, dale gracias a Dios. No te ha faltado nada, has tenido alimento, Dios te ha bendecido, te ha guardado, porque Dios está contigo y te va a ayudar a salir de esta situación que estás viviendo. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios porque dentro de las muchas cosas que hemos podido ver que Dios ha hecho en nosotros, nos ha permitido como familia el unirnos más. Nos ha permitido el poder disfrutar de la presencia de cada uno. Nos hemos puesto incluso a jugar voleibol en la afuera de la casa. Pusimos una red, nos pusimos a jugar varias veces. Nos hemos puesto a jugar. Hemos disfrutado de ese tiempo. ¿Por qué le das gracias a Dios? Le pregunté a algunas personas y dos de ellas respondieron de la siguiente forma, el por qué le dan gracias a Dios en medio de este tiempo que ha sido difícil para muchos y para ellas también. Una hermana dijo, durante este tiempo de cuarentena he tenido la oportunidad maravillosa de orar con mi mamá, de leer 2 devocionales y estar leyendo la Biblia en un año. Ha sido una verdadera bendición. Otra hermana escribe de esta forma, doy gracias porque aunque los planes cambiaron por el virus, Dios me dio paz y me permitió terminar mi título, mi carrera. Hermanos,
ha sido difícil estas semanas que han pasado y nos vienen otras semanas que no sabemos cómo serán. Me imagino que serán algunas de ellas muy difíciles o difíciles de sobrellevar. Sin embargo, debemos de estar seguros de que el Señor está con nosotros. Toma tiempo para darle gracias a Dios. Toma tiempo para pensar lo bueno que Dios ha sido contigo, cómo el Señor te ha guiado a través de este tiempo difícil. Cuando tú seas agradecido, cuando pienses, reconozcas cómo Dios te guió a través de ese tiempo desértico, pudiéramos decir, este tiempo difícil, te vas a dar cuenta que has vivido tu mejor vida en el peor de los tiempos. Oremos. Señor, en esta hora te doy gracias porque has estado con nosotros. Ha sido muy difícil este tiempo que hemos vivido. Señor, no puedo pensar cómo mucha gente, miles han muerto, familias han sido separadas, miles han perdido sus trabajos, personas que eran dueños de negocios han tenido que cerrar sus puertas para siempre. Tantas y tantas cosas que pudiéramos pensar que han sido el peor de los tiempos que esta tierra, esta generación hemos vivido. Sin embargo, Señor, te damos gracias porque para muchos de nosotros, sobre todo para los que creemos en ti, los que confiamos en ti, este tiempo ha sido el mejor de nuestra vida. Hemos podido llegar a conocerte más. Hemos podido ver cómo eres nuestro proveedor. Aun cuando en nuestra lógica humana no debiéramos de tener lo que tenemos, tú nos has provisto el alimento, el techo, la ropa y todo lo que hemos necesitado. Te damos gracias porque no has faltado a ninguna de tus promesas. Todas han sido cumplidas. Te damos gracias, Señor. Gracias por cuidar a tu iglesia. Gracias por protegernos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Ayúdanos a entender tu propósito para cuando nosotros pasemos por situaciones duras, difíciles. Y podremos entender que será la mejor vida que hayamos tenido a pesar de los tiempos muy difíciles que pudiéramos considerar el peor de nosotros, de nuestra vida. Gracias por estar con nosotros. Te doy la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado estas semanas que hemos estado presentando los servicios a través de este canal de YouTube. Si tienes alguna petición o alguna pregunta que quieres hacernos, por favor llámanos a la iglesia. Va a aparecer ahí en la parte de abajo de la pantalla el número de teléfono de la iglesia, la dirección de correo electrónico, y también te animamos a que te estés preparando y que ores, porque en 2 semanas más, el primer domingo de junio, vamos con la ayuda de Dios a regresar a tener servicios aquí en el santuario. Y qué alegría para muchos de nosotros. La única cosa es de que van a tener que haber algunos cambios. Si quieres darte cuenta de más información, te invito a que vayas allí al canal de YouTube de la iglesia, que es Ministerio Luz y Libertad. Ahí hay un video que te está informando de algunos de los cambios que van a estar sucediendo. Y bueno, queremos obedecer a Dios, ser fieles a Él en continuar la obra que Él nos tiene por delante. Mantente en oración por este ministerio, que Dios nos dé sabiduría para saber cómo Dios quiere que continuemos adelante en nuestro ministerio, y que el Señor te bendiga, que tengas un excelente resto de la tarde. Te mando un abrazo, el Señor te guarde y que tengas un buen día. Hasta luego.